Bien, bien, bien. Vamos a hablar ahora de dieléctricos. ¿Por qué nos van a importar los dieléctricos? La importancia fundamental es que en la vida real los capacitores se construyen con dieléctricos. Es decir, los capacitores en la vida real en la mitad no tienen vacío. En la mitad hay un material dieléctrico. ¿Qué es lo que caracteriza a estos dieléctricos? Primero, que son aislantes. Y lo segundo, que son polarizables. Es decir, hay una posibilidad de una reorganización pequeña de cargas de tal manera que un lado se vea positivo y otro lado se vea negativo. Ya hablaremos un poco más de eso adelante. Para ver la diferencia, la influencia de un dieléctrico en la vida real, en un capacitor real, pensemos primero en este capacitor que está acá, una placa, otra placa, supongamos que esta es la placa positiva, supongamos que esta es la placa negativa, y en el interior voy a tener un campo eléctrico constante, ya lo sabemos, y voy a llamarlo E sub 0. Pero acá adentro hay vacío. ¿Qué pasa en esta situación donde lo que tengo es, voy a representarlo así, un material dieléctrico? Pues bien, que el material sea dieléctrico significa que si esta es la parte positiva y esta es la parte negativa, en ausencia del material hay un campo, si se quiere, que va en esta dirección. El material dieléctrico va a estar inmerso en ese campo eléctrico. El estar inmerso en ese campo eléctrico externo producido por estas placas va a polarizarse, es decir, se va a llenar de cargas negativas de este lado y cargas positivas de este otro. ¿Qué va a pasar con esto? El material dieléctrico va a generar ahora un campo que va en la dirección opuesta al campo externo. Es decir, esta flechita que está en verde es el campo interno, que va de lo positivo a lo negativo, generado por el dieléctrico, y esta flecha roja es el campo externo. ¿Qué va a pasar entonces? El campo eléctrico total va a ser el campo eléctrico externo, que es la flecha roja, menos, porque va en la dirección contraria, el campo eléctrico adentro del dieléctrico. De tal manera, si se fijan entonces, como a esto le estoy restando, a este E0 le estoy restando una cantidad, el campo eléctrico en el capacitor en el vacío va a ser mayor que el campo eléctrico que está total cuando tengo el dieléctrico. ¿Por qué este es mayor que este? Porque ese es el del vacío menos una cantidad que es el vector verde, que es el campo eléctrico generado por el dieléctrico. La manera típica de escribir esto, vamos a decir ahora que este campo, en presencia del dieléctrico, campo total, va a ser el mismo campo que tendría en el vacío dividido K, donde K es la constante dieléctrica. Por definición, por definición, la constante dieléctrica del vacío es 1. Todas las demás van a ser mayores que 1 y va a depender del material. Por ejemplo, el vidrio podría ser cercano a 10. Así que esta constante dieléctrica depende del material. Por definición, para el vacío es 1 y es mayor que 1 para los demás materiales. Ahora bien, si yo tenía la capacitancia de mi capacitor en el vacío como la carga sobre V, eso lo puedo escribir como la carga sobre esta diferencia potencial como el campo en el vacío por la distancia. Esto es cierto para este capacitor. Para el otro capacitor, donde tengo el dieléctrico, esto va a ser la carga, que vamos a suponer que es la misma en ambos casos, pero aquí entra este campo en presencia del dieléctrico por D. Esta es la diferencia de potencial ahora. Si yo reemplazo esto por lo que tengo acá, voy a quedar que esto es Q
perdón, K por Q E sub 0 D, ¿ok? Así que esto que está acá, Q sobre E sub 0 por D, es la capacitancia de ese capacitor en el vacío. ¿Cuál es el resultado entonces? Que el capacitor con el dieléctrico adentro tiene una capacitancia K veces el capacitor vacío. Así que claramente, en este caso, la capacitancia es mayor. Para terminar, otra cantidad que va a aparecer mucho es la permitividad del dieléctrico, que por definición va a ser K veces la permitividad eléctrica del vacío. Entonces, como siempre, K va a ser mayor que 1, K va a ser mayor que 1, K es igual a 1 para el vacío. Así que esta permitividad eléctrica de los dieléctricos va a ser mayor que la del vacío. Y esto va a explicar entonces por qué los capacitores en la vida real se construyen con estos dieléctricos. Primero, para resolver el problema técnico de cómo tengo separados dos conductores sin que entren en cortocircuito, pues bien, dejo este aislante en la mitad, resuelvo el primer problema técnico, pero además me va a dar este resultado. La capacitancia va a ser mayor de lo que sería si no tuviera ese dieléctrico ahí en la mitad. Muchas gracias.